Buenos días, continuamos con la segunda parte del ensayo de Nigel Vigar, ¿sí? En este libro maravilloso que salió en 2025 apenas, ¿no? Está recién salidito del horno y empezando a ser distribuido internacionalmente. Bienvenidos, este es el librero de Marisol, ¿sí? Y este es el episodio número 30. Este maravilloso libro que salió es fruto de las conferencias ARC, Asociación para la Responsabilidad Civil, que se dieron este ciclo de conferencias con lo mejor de lo mejor, la crema innata de la erudición, la política, la reflexión, la filosofía, el activismo, ¿sí? En el mundo. Se dieron en Inglaterra, octubre, noviembre de 2024. Chécalas en YouTube. Maravillosas, maravillosas, totalmente inspiradoras. Estábamos revisando en un capítulo anterior la primera parte de este ensayo de la dignidad de la responsabilidad individual de Nigel Bigger. Estamos reflexionando. En esta segunda parte les voy a leer la conclusión del artículo y la vamos a ir un poquito desmenuzando y aplicando. Les voy a leer la traducción, y ahí voy haciendo pausitas, ¿ok? Muy bien. Nada más para los que quieran recordar, este es Nigel Vigar. Ah, no, espérenme. Déjenme leo un poquito el índice para que vean más o menos de qué va este libro de ensayos, sí, de las conferencias. Esta edición está organizada por Philippa Stroud, es una baronesa que también participó en la organización junto con Jordan Peterson de estas conferencias ARC. Bueno, rápidamente para que puedan ustedes tener acceso al índice. Nuestra herencia clásica, un legado de virtud, ideas y arte por Barry Strauss. Nuestra herencia cristiana, la civilización occidental y mi experiencia personal, la increíble Ayaan Hirsi Ali, esta increíble, ella es de Somalia, una mujer somalí. Qué historia, Dios mío. La dignidad de la responsabilidad individual de Nigel Vigar, democracia, libertad y derechos de propiedad, Konstantin Kissing. Él es el del podcast Triggernometry, definitivamente uno de mis favoritos. Este es Konstantin Kissing. Qué inteligencia, qué alcance de reflexión, qué es sensato, ¿sí? Se lo recomiendo también. Políticas de la libertad como ninguna otra, de Os Guinness, bajo el orden de la ley, Dennis Kwok. Renovando el espíritu democrático. No, renovando el espíritu del capitalismo democrático, Brian Griffiths, el intercambio libre o libre comercio, ¿no? Como un conductor de abundancia, Judith Sloan, y para eso también les recomiendo que chequen YouTube a Thomas Sowell. Ujú, Thomas Sowell para comprender y desmitificar todo lo malo, lo horrible, satánico que se dice del capitalismo y entendamos lo que el libre comercio ha hecho para poder fundar un occidente de cuyas libertades y oportunidades estamos gozando los que ya nacimos en él. Tecnología, innovación y prosperidad, Matt Ridley. Energía y la riqueza de las naciones, Bjorn Lomborg. ¿Sí conocen a Bjorn Lomborg? Este gran analista, investigador de toda la crisis climática en el mundo, Bjorn Lomborg. Una tradición de belleza en el mundo físico, Nicholas Boy Smith. Familia, la Fundación Humana, Miriam Cates. Y, por supuesto, hay que leer a Dale Alquist, que compiló todo lo que escribió G.K. Chesterton acerca de la historia de la familia, ¿sí? Originalísimo. Yo soy terapeuta familiar y renovó, revolucionó todo lo que yo había tenido como concepción de la familia, leer a G.K. Chesterton. Entonces, todo, les voy a poner el dato de Thomas Sowell, G.K. Chesterton, Jordan Peterson, Constantine Kissing, de esos cuatro, se los voy a poner aquí en la descripción del video. El poder de las redes, un legado de renovación, David Stroud, perdón, y el coraje en las líneas, in the front lines, ¿no? En los soldados de primeras líneas, ¿no? Recordando quiénes somos, ¿no? Este coraje, ¿no? Para defender.
El País, un llamado a los artistas renovando la imaginación, Joseph Loconte. Ok, ahora sí, les voy a leer la traducción de la conclusión de Nigel Bigard y vamos a comentar para que nos enriquezcamos. En la tradición occidental y cristiana, la alta dignidad del individuo consiste en ser llamado por Dios a dar su vida por lo que es verdadero y justo. Esto proviene de la creencia de que los seres humanos están hechos a imagen de Dios, el Imago Dei, lo cual conduce a una individualidad responsable que es guiada por un orden moral objetivo, debido a que el individuo es responsable en primer lugar y en último lugar ante Dios y su orden moral dado, y no ante una convención social o ante el Estado. A ver, ¿por qué estamos hablando de eh, Occidente y de cristianismo? Porque toda esta civilización occidental está basada, fundamentada, sí, en el cristianismo que se institucionalizó. Ujú. No quiere decir que estamos abogando por una religión en específico, pero sí podemos entender que el Oriente está más estructurado y moldeado por el islamismo, por el budismo, por el confucianismo, ¿no? Como su base moral, su base ética y su base inspiracional, o sea, a qué aspiramos, ¿no? Y Occidente está moldeado, estructurado e inspirado a partir del cristianismo. O sea, sí, no importa los errores en la institucionalización del cristianismo, no importa si es catolicismo, si es protestantismo, calvinismo, eso no importa. Así como se construyó esta generalización del cristianismo y la interpretación de la Biblia, aunque se esté renovando en la actualidad, eso constituyó la base de toda la literatura y de toda, digamos, el inconsciente colectivo, sí, que compartimos en Occidente. Entonces, de ahí viene que todos, la mayoría en Occidente, digamos, por supuesto, ¿no? Que todos los seres humanos, tienen derechos y sobre todo el derecho a la dignidad. ¿De dónde viene eso? Antes de Jesús, de Nazaret, el individuo por sí mismo no tenía dignidad. Fue una de las grandes sorpresas y grandes revoluciones de Jesús de Nazaret, que hablaba con con el mismo respeto y la misma amabilidad y con la misma verdad y con la misma fuerza, tanto a los funcionarios como a los que eran pobres o a las mujeres que nunca eran incluidas ni siquiera en las conversaciones, y podía comer tanto con fariseos como con publicanos, tanto con prostitutas como con padres de familia, ¿sí? Esa dignidad intrínseca, independientemente de ser rico, ser pobre, ser esclavo, ser dueño de esclavos, esa base, esa revolución, ¿sí? Esa es la base de esta dignidad humana en Occidente. Estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, como dice el Génesis de la Biblia. Entonces, interpretando la Biblia y a Jesús de Nazaret desde esta sociología, ¿sí? Esta filosofía que subyace la estructura de Occidente, ahí está. Nuestra dignidad humana es porque somos una representación de la divinidad misma, ¿ok? Ajá. O sea, si ustedes se fijan, Grecia y Roma, con Zeus y Hera, Afrodite, o sea, de ninguna manera los humanos éramos una representación, de los dioses y por eso teníamos dignidad. O sea, los dioses podían hacer con nosotros lo que quisieran, etcétera, etcétera. ¿Sí ven el contraste? Ok. Ok, luego dice que debido a que esta dignidad procede de la imagen de la divinidad, entonces la divinidad está proponiendo un orden moral objetivo. Si tú eres digno, porque eres imagen mía, tus otros compañeros seres humanos son igualmente dignos, porque todos y cada uno de los seres humanos están hechos a imagen y semejanza de Dios, no importa color, raza, sabor, estatus, ignorancia, conducta, no importa. Por eso hasta el peor criminal tiene derecho a una defensa. Ujú. Bueno, entonces, o sea, con esa base, ¿sí? Se respeta la libertad del individuo porque estamos en el supuesto
de que el individuo es responsable en primer y último lugar ante Dios y es su orden moral. Ok, sé libre porque esa libertad va a ser ejercida dentro del orden moral dado por Dios, cuyo principio básico es, pues, respeta a los demás, ¿verdad? Ámate a ti mismo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Que por cierto, bueno, eso está en toda la filosofía, pero a lo largo de las tradiciones en todo el mundo, ¿no? Bueno, después dice. Por lo tanto, no importa que las convenciones sociales, las modas sociales o el Estado quieran interferir contigo, ¿sí? Tú tienes esa libertad intrínseca. O sea, si es un gobierno más marxista, si está de moda otra cosa, o sea, está por encima de todo eso, está esa dignidad intrínseca, esa libertad y responsabilidad. Y entonces la obligación del Estado, dice, eh, eh, es importante que su libertad de actuar y de hablar del individuo reciba una fuerte protección contra la interferencia indebida por parte del Estado. O sea, el Estado debe proteger esta libertad y dignidad individual que se rige por un orden superior que es divino. Entonces, al Estado que es inferior le corresponde proteger tu libertad. Em, para protegerla de la interferencia. Ajá. De ahí el lugar distintivamente prominente que ocupan los derechos legales en Occidente. Sin embargo, esta tradición cristiana no es la única candidata para el ideal occidental, no es la única base del ideal occidental. Una gran base importante del ideal occidental es esta dignidad humana. Pero otra gran base de la dignidad occidental es el individualismo radical. Dice, el individualismo radical también está en juego y este considera la expresión del yo subjetivo y auténtico sin ataduras. De hecho, hostila a cualquier orden moral objetivo como la máxima dignidad. Ok, ¿a qué se refiere esto? No solamente esta dignidad humana es importante como base de Occidente, también el individualismo radical. Y este individualismo radical está definido como esta subjetividad, lo que yo pienso, lo que a mí me parece, cuál es mi opinión. Ajá. Y de hecho estoy en contra y se revela este individualismo radical, se revela ante un orden moral objetivo. No hay objetividad. Solo subjetividad, no hay una verdad absoluta, solo está mi subjetividad. Por lo tanto, yo transgredo, ¿sí? Ese orden objetivo. Les leo, ok. El individualismo radical considera la expresión del yo subjetivo y auténtico sin ataduras, que de hecho es hostil a cualquier orden moral objetivo, como la máxima dignidad. Ensalza al individuo como aquel que se define a sí mismo como el destructor de la tradición, entre paréntesis, el que escupe sobre las vacas sagradas, y en cuyas manos los derechos humanos, los derechos que se deben conservar, se convierten en armas para la afirmación de los deseos del ego. Ok, entonces tenemos por un lado la libertad que debe ser defendida por la dignidad de ser hijos de Dios dentro de un orden moral objetivo. O sea, que todos conocemos, todos respetamos, por ejemplo, el respeto al derecho ajeno es la paz, no robarás, no matarás, ¿no? No vas a difamar a las personas, ¿no? Una cosa son hechos, otras cosas son opiniones. Y en el individualismo radical, lo único que importa es mi objetividad. Si yo lo pienso y si yo lo siento, es verdad y es igualmente valioso. Es más, es hasta más valioso, ¿sí? Por ejemplo, este, me decía un paciente ayer que bueno, ahora es expareja, ¿no? Pero le decía, es que sí estoy de acuerdo, le dijo que habíamos quedado que íbamos a ser honestos, y no nos íbamos a juzgar, pero yo no pude ser honesto contigo porque me sentía que estaba atrapado y supervisado por ti, y por eso elegí protegerme a mí y por eso te mentí. Entonces, analizando esta confusión, ¿no? Porque mi paciente me dijo, bueno, entonces, ¿qué? ¿Yo tengo la culpa? ¿No? Le digo, a ver, no. Ustedes hicieron un acuerdo de honestidad.
¿sí? Si él en algún momento encontró que ese acuerdo de honestidad, de contarse todo, ¿no? No iba con él, ¿no? Entonces él tenía que haber dicho, sabes que no estoy de acuerdo, yo quiero mantener privada, mi vida, sexual. No quiero compartirla contigo, ¿sí? Y tú no tienes que compartirla conmigo. Y entonces ver si los dos están de acuerdo. Ujú. Pero en lugar de eso, en un individualismo radical, esta otra persona dijo, no, me estoy sintiendo como demasiado expuesto y demasiado atado. Ajá, y eso no me gusta. Entonces, para evitar este sufrimiento que yo estoy teniendo, yo voy a poner la evitación del sufrimiento y mi confort personal, subjetivo, ¿sí? Por encima del pacto de honestidad objetivo que hice con mi pareja. Ahí está. Entonces, yo a este pacto objetivo, a pacto honorable, escupo en eso, lo transgredo, porque por encima de eso está mi comodidad personal, mi subjetividad, y entonces todas las reglas y todos los acuerdos y toda la moral se dobla a partir de esa subjetividad. Por eso dice que entonces se transforma en simplemente un arma, la libertad se transforma en un arma para la afirmación de los deseos del ego, o sea, de mi capricho, de los caprichos de todos nosotros, ¿no? Pero hay una historia mejor, ajá, que requiere de un redescubrimiento de lo mejor de nuestra herencia occidental, manteniendo un equilibrio entre los valores de la dignidad humana, los derechos humanos y los deberes humanos, la responsabilidad humana. ¿Sí? Am, para poder renovar al individuo, la responsabilidad del individuo por encima del individualismo radical, y de eso depende la salvación de nuestra civilización. Entonces, ¿cuál es como la novedad o la practicidad o cómo les propongo yo entender esto? Eh, yo soy una de esas personas que al crecer muy sujeta a un orden rígido y cristiano católico además, ¿no? En México, en clase media, yo me rebelé y me fui al otro extremo, que es decir, a ver, en mi casa no contaba lo que dijéramos o lo que sintiéramos individualmente porque había un orden moral objetivo que, claro, estaba impuesto rígida y a veces violentamente por nuestro padre. Esa forma de vivirlo, ¿no? Sin atención a mis sentimientos, mis ideas, mis opiniones, ¿no? Me hizo rebelarme para irme a valorar mi subjetividad. El asunto es que, aunque incluso yo en algún momento dejé el catolicismo porque pues había muchas cosas que aún hoy no me parecen, y con todo el catolicismo tiré también el cristianismo, de todas maneras, sin yo ser consciente de eso, me llevé mi orden moral objetivo profundo conmigo cuando me puse a practicar budismo, y a estudiar el hinduismo, porque esa moral cristiana, y mi psicoterapeuta me lo dijo en aquel momento, mira, el inconsciente es católico, así que, o sea, eso no va a cambiar. Con eso se refería a que esa moral profunda, ese orden moral profundo, cuando creces en una estructura familiar así, de todas maneras se queda la impronta. Y aunque yo dijera, bueno, ahora estoy meditando desde el budismo, estoy estudiando hinduismo, no matarás, no mentirás, la dignidad humana, ¿no? Somos seres dignos de respeto, ama a tu prójimo como a ti mismo. Eso se quedó en la base. Pero el asunto es que el individualismo radical no tiene esa base. Entonces, yo hago mi ley, yo hago mi moral. Entonces, por un lado, toda esta rigidez de un orden moral objetivo que puede ser agresivo, violento y puede ser punitivo, ¿no? Y por el otro lado tenemos el extremo del individualismo radical. No, a mí nadie me impone nada, yo no estoy sujeto a nada ni a nadie, ¿no? Mi palabra, mi capricho es la ley, ¿sí? ¿Cómo hacerlo dialogar? ¿Y cómo hacerlo dialogar en nuestra vida personal, en nuestro matrimonio y en la educación de nuestros hijos? Cómo plantear que sí es bueno ser libre y tener tus propias opiniones y emociones, ¿no? Sí, pero sin que llegues a ser una persona caprichosa, sin ninguna jerarquía de valores y que no vayas a aportar nada a la sociedad que te ha provisto de todo desde que naciste. Ujú.
Bueno, o sea, es un diálogo lo que tiene que haber, ¿no? Una propuesta inicial es que los derechos no se regalan, o sea, si hay una parte gratuita, naces, eres un bebé, tienes derecho a la vida y tienes derecho a ser alimentado y tienes que, sí, pero conforme vas empezando a ser capaz de valerte por ti mismo, la regla de la buena paternidad, de la buena maternidad es nunca hagas por tus hijos lo que puedan ya hacer por ellos mismos. Es más, nunca hagas por nadie lo que las personas de la edad que sean puedan hacer por ellos mismos, no a la sobreprotección. Entonces, en la medida en que ese hijito, esa persona se va haciendo capaz de, entonces va contribuyendo a la sociedad, al bienestar de su grupo social y entonces va conquistando libertades que sí pueden transgredir un poco las tradiciones, modificándolas, renovándolas, pero nunca escupiendo sobre ellas, ¿sí? Y nunca sustituyéndolas por nada, solamente por caos. Esto no es una receta, esto no es una fórmula. La complejidad de poder encontrar este equilibrio entre la responsabilidad social y la libertad personal es un diálogo continuo, que nunca va a ser perfecto y mucho menos nunca va a iniciar de una manera perfecta. Se trata de que el individuo que quiere aportar su individualidad a lo que es comunitario para renovarlo y evolucionario, va a decirlo de la manera que pueda y seguramente va a ser torpe y seguramente va a ser un poco ofensivo o un poco incompleto, ¿sí? Y entonces la otra persona va al encuentro de esta nueva propuesta y dice, bueno, a ver, o sea, entiendo que quieres proponer algo que puede ser bueno para nosotros, pero no me gustó la manera en cómo lo hiciste. Y entonces la otra persona dice, bueno, o sea, a mí me gusta tu respuesta a mi propuesta, excepto, no, esta parte que no viene al caso. O sea, eso podríamos dejarlo para otra discusión y enfocarnos acá. Y entonces, en este diálogo hay un proceso de mutua corrección y mutua especificación de a dónde queremos llegar, inspirados, aquí está, en ese ideal común de para que todos estemos bien, en un bien común. Y en ese bien común está la posibilidad de expresar la individualidad, ¿sí? Pero en un bien común. Bueno. Ahí está la propuesta para que ustedes la reflexionen, si quieren poner algún comentario, ¿no? Mi aporte es que estamos pensando que todo debería ser, ok, ya vamos a dejar este radicalismo individual y ya vamos a pensar en el bien común. ¿Quién está imponiendo eso y de qué manera? No es así el proceso. Siempre es un proceso dialógico y nos cuesta mucho trabajo porque los mismos expertos lo dicen, los expertos en neurofisiología y en sociología y en comunicación y en relaciones, hasta en negociaciones internacionales. O sea, los expertos coinciden que realmente la humanidad está en pañales en cuanto a habilidades de diálogo, de comunicación, de negociación de conflictos. Véanlo ustedes en su matrimonio y con sus hijos, véanlo ustedes en las juntas de vecinos, ¿verdad? Y obviamente la política internacional, ¿no? Lo que sí sabemos, y ustedes pueden ver nada más prendiendo las noticias, es que polarizarnos no le hace bien a nadie. En la polarización está el bloqueo de la evolución. Me atrinchero, te atrincheras, yo no me voy a mover de aquí, me rigidizo y me estanco. Y siempre que hay un estancamiento en la evolución comienzan los síntomas, tanto a nivel individual, físico, mental, emocional, como a nivel social. Estamos llamados, y es el motor interno y es el motor del universo, ¿no? Todo está llamado a estar siempre en un diálogo, intercambio, asimilación, acomodación, según Jean Piaget, ¿no? Modificación mutua, ¿no? Y acomodación. Es la acomodación de lo nuevo a las estructuras nuevas y en esta acomodación la modificación de las estructuras anteriores. O sea, es un proceso que se parece más a una aventura y a una,
como estar en, como dicen los alquimistas, como estar dentro de un matraz, ¿no? Poniendo todas las sustancias, ¿no? Y poniéndolas bajo el fuego, ¿no? Y al frío, ¿sí? Y ver como todo, poco a poco empieza a crear una sustancia nueva, una realidad nueva. Ok. Aquí está mi granito de arena, sí. Espero haberles antojado a los que les gusta ir a este nivel, ¿no? Hasta estos conceptos y espero haberles aportado a los que buscan algo más práctico, más vivible desde su día de hoy, ¿no? Desde el pensamiento de Nigel Vigar, ¿sí? Algo que los inspire y que les aclare la confusión en la que muchas veces podemos caer. Nos vemos en el siguiente episodio. Que tengan lindo día.